El dinero, igual que entra, sale, con lo cual hay que gestionar muy bien todos los gastos del centro y, y bueno, sobre todo no parar nunca aparte de la atención del cliente, no parar nunca de buscar clientela, porque igual que te entra la gente, se va. Y fidelizar a la gente también cuesta. Normalmente, siempre, cuando se hacen entrevistas en redes sociales y demás, todo el mundo habla de lo bien que sale todo, de los éxitos. Pero la realidad empresarial es que más del 80% de las empresas tienen problemas muy serios como para que tener que cerrar en los primeros 3 años y ni qué decirte a 5, 8 o 10 años. Pedro, en estos momentos, se encuentra en una cosa que se llama la ley de la segunda oportunidad por un exceso de deuda, porque esta es la realidad empresarial. O sea, la realidad empresarial es que hay proyectos algunas veces que salen, pero hay muchísimos proyectos, muchos más que no salen de los que salen. Pues vamos al lío. Lo primero, cuéntanos un poquito cuál es tu background, de dónde vienes tú, qué has hecho en los años anteriores. Bueno, pues básicamente yo era autónomo, soy entrenador personal, certificado además con certificado europeo y americano. Bueno, he formado en gente en TRX. Trabajaba básicamente el entrenamiento funcional como autónomo. He estado en Barcelona, he estado en Madrid. Mientras me iba formando, hacía algún máster, pues he ido trabajando en cadenas de gimnasios, en cadenas de grandes gimnasios. Y bueno, en cuanto empezó un poquito, y ya te hablo me remontó pues bastante, 10 años aproximadamente, o 15 años, a salir los pequeños estudios de entrenamiento personal y de actividades dirigidas, pues más individualizadas, con grupos reducidos, pues cuando volví a mi ciudad natal, aquí a Alcoy, seguí como autónomo, pero me di cuenta de que, bueno, que tenía que tomar ya una decisión también por edad, ¿no? Porque cuando eres joven, pues tienes muchas más oportunidades, ¿no? De ir encontrando centros donde trabajar. Pero bueno, la realidad es verdad que bueno, tenía que tomar una decisión y bueno, quise montar mi negocio. Dije, pues bueno, tengo experiencia como entrenador y eso sí que lo tenía claro. Lo que no tenía claro es lo que me ha pasado, ¿no? Que en todos estos estudios, másters, etcétera, te enseñan a hacer las cosas bien como entrenador, pero no a gestionar un negocio. Muy bien, ¿cuándo montaste, en qué año montaste el estudio que tienes a día de hoy? Pues en 2007, a ver, no, perdón, en 2017 va a ser ahora 5 años y 3 meses. Y bueno, han sido 5 años y 3 meses muy complicados, diría yo, una pesadilla, básicamente. Sí, sí. A ti en concreto, 2017 me has dicho, quiere decir que cuando llevabas 2 añitos, 3 añitos, te pilló la pandemia de por medio, todos los cierres y demás. Antes de meternos ahí en qué pasó en el proceso de pandemia, ¿cómo eran tus números 2017, 2018, 2019? ¿Eran números buenos? ¿Eran números que costaba llegar? Bueno, yo era consciente de que empezar de cero y además habiendo como hay una gran demanda en una ciudad que no es tan grande, estamos hablando de 60.000 habitantes, me iba a costar arrancar. Entonces empecé muy poco a poco, con lo cual iba teniendo pérdidas, ¿vale? Pero yo eso ya tuve la previsión cuando monté el gimnasio, reforma, etcétera, tener una parte de dinero destinado a esas pérdidas que sabía que tenía que hacerme cargo durante por lo menos 1 o 2 años, ¿no? Que es lo que te suelen decir que básicamente un negocio puede o no funcionar. Eran muy pequeñas. Date cuenta que para que mi negocio funcione necesito 90 personas en rotación, ¿vale? En sala, más entrenamientos personales y online y tal. Y teníamos. Entonces, además me he ido encontrando obstáculos cada año porque
recién abierto mi negocio, que está muy bien situado además en el Nacional 340, vamos, que por ahí atraviesa a todo el mundo y lo ve. Quiero decir que no está escondido ni nada por el estilo. Pues bueno, no. La gente que me alquiló el local en su momento no me comunicó que en 3 meses se abría esa calle, se hacían obras y quiero decir, estuve 6 meses encima desapercibido, solo lo que podía mover con redes, con flyers, con carteles. Entonces, a partir de ahí empezó la cosa a empeorar económicamente. Sí que es verdad que se iba apuntando gente, pero los números de ganancias eran pérdidas. O sea, ganancias no tuve hasta el segundo año, que fue justamente me acuerdo perfectamente que me llamó un asesora y me dijo, Pedro, ya este trimestre, que fue el del 2020, trimestre que acaba en marzo, ya hemos tenido ganancias. El 14 de marzo me cierran el gimnasio por pandemia. Vale, entonces estamos hablando de que, para poner un poco a la gente en situación, quien no te conoce, no es que montases una instalación como hacen la mayoría de personas, sin ningún tipo de lógica, sin ningún tipo de know-how. O sea, tú tenías tus números hechos, sabías que había que aguantar un tiempo para llegar al breakpoint, a ese punto de equilibrio, pero una de las variables que se dieron, que no controlaste, que no sabías que iban a pasar, la primera es que te colocan unas obras y por lo tanto tu local deja de ser visible durante un montón de meses. Totalmente, 6 meses, además que no es que fueran unas obras pequeñas, era una canalización de agua donde solo podían entrar residentes a través de unas pasarelas y básicamente los negocios que estábamos allí, incluso se llegaron a cerrar negocios que llevaban 10 años, 11 años, porque la gente es que si no era residente tenían que dar la vuelta por otro sitio, pues hubo ¿Qué aprendiste de esa etapa? Pues que, bueno, en esa etapa lo que empecé a aprender todavía el tema del marketing yo no lo había gestionado ni vivido. Empecé ya a ver posibilidades. Te viste obligado. Sí, porque además nunca, pensé que nunca tenía que recurrir al marketing, sobre todo al marketing digital, que también estaba saliendo bastante en auge por las redes sobre todo. Y bueno, pues tuve que coger, bueno, durante estos 5 años he trabajado con varias empresas, pero al principio, pues bueno, pues una me fue guiando bastante bien, pues aparte de que empezamos a hacer campañas, pues que algunas salían mejor que otras, evidentemente, pero bueno, como no teníamos walkings, por decirlo de alguna manera, ese walking que normalmente para preguntar, ¿no? Y que además, ya te digo, tenemos un escaparate que se vea a la gente, ¿no? Que da ganas de entrar a preguntar, pues que no teníamos. Entonces, pues nada, flyers a pie de calle, cartelería, redes sociales a tope. Y las campañas que nos iban generando las empresas de marketing, que como te digo, pues bueno, funcionaban en mejor o menor grado, porque date cuenta que también al estar esa parte en obras, pues la gente también se lo pensaba. Claro, ya no es solo un tema de atraer a gente, de que no te ven, sino un tema de que realmente es un inconveniente para entrar. O Sí, sea, totalmente. me estás poniendo barreras para ir a entrenar. O sea, Era no es una un peli. tema de que estoy en una calle perdido. Bueno, ya sé que no tengo ese paso de gente, pero lo atraigo con comunicación, sino que al cerrarme el área es difícil entrar si no eres residente. Era una cárcel más grande. Ya está. Básicamente, sí. ¿Pudiste renegociar algo cuando viste esas obras con la gente del alquiler y demás? Lo intentamos, los comercios de esa zona lo intentamos, pero no hubo manera de que nos pudieran subvencionar alguna parte. No. Muy El bien. ayuntamiento. Vale, llega a final de 2019, después de pasar por todos estos temas y de ir arrancando durante 2 años, llegas el breakpoint y tachán, en marzo, váyanse ustedes todos a su casa. Por supuesto, lo primero, los gimnasios cerrados, con toda la consecución de cierres que tuvimos en concreto en la Comunidad Valenciana. Y no solo esos cierres, sino las limitaciones de aforos del 30% y ya no las limitaciones de aforo, el miedo
escénico a ir cualquier tipo de instalación. ¿Qué pasa ahí? ¿En qué situación económica te encontraste? Cuéntanos un poquito qué es esto de la ley de la segunda oportunidad a la que has tenido que llegar. Sí, yo tuve que llegar ahí porque, bueno, pues cuando ya empezaba a ganar números, que en teoría no tenía que pedir créditos ni pedir nada por el estilo, pues bueno, hasta que empezaron a salir los ICOs que el gobierno fue dando, pues evidentemente me puse manos a la obra. Siempre he intentado trabajar con buenos profesionales. Me recomendaron a un coaching financiero. Este coaching financiero lo que hizo fue negociar primero, bueno, pues hipotecar una parte de mi piso que tengo en propiedad para bajar un poco los costes mensuales de pagos, pero aún así, evidentemente, si no te está entrando dinero, si te están cobrando el alquiler, si tienes que pagar tus autónomos, aunque te hayan hecho la moratoria, y que eso tardó un tiempo, pues, claro, cuando salieron los ICOs, pues tuve que pedir un par de ICOs y además los daban como churros. Yo sé gente vamos, que pedía ICOs y yo digo, de los bancos ya veremos luego cómo lo devolveremos, porque evidentemente sí que nos lo daban, pero no era para que nosotros pudiéramos mejorar en nuestro negocio, era para aguantar los gastos. Esto quiere decir, ese dinero no por lo menos en mi caso, yo me lo comí en pandemia. No, cuando abrí estaba en la misma situación que estaba, o No peor, fue, porque ya no, no fue para generar, simplemente para para aguantar. subsistir, para subsistir, básicamente, porque era eso o cerraba, pero vamos, me negaba. Había puesto mucha ilusión, solo había pasado 2 años, había visto que estaba generando negocio, aunque tardara 2 años y ya estaba establecido además mi clientela, pues evidentemente no, lo último que se plantea uno es cerrar. Yo busqué todas las soluciones posibles, ya te digo, pues hipotecar mi casa, pedir los ICOs, abrir líneas de crédito. En ese momento los bancos, vamos, estaban abiertos a todo. Claro, cuando abres, aquí tuvimos 2 cierres en la Comunidad Valenciana, abrimos, pues si yo necesitaba 90 personas para mi estudio, abrí con 15, por el miedo que tú estabas comentando antes. Pero es que cuando pasan 3 meses nos vuelven a cerrar. Entonces ya nos plantamos, creo que pasó el verano, de cara otra vez a primavera, la gente prefería entrenar fuera, todavía había mucho miedo, que si entrenar con mascarilla, no entrenar con mascarilla. Total, que me planteé otra vez entre los 40 o por ahí, y de momento seguimos todavía subiendo poco a poco, todavía aquí, por lo menos en Alcoy, hay mucha gente que todavía tiene mucho miedo. De hecho, todavía hay mucho COVID. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora con las vacunas. ¿Cómo soportaste, cómo manejaste toda esta situación? Me refiero a nivel económico. Entiendo que a nivel emocional tuvo que ser muy complejo, pero claro, hay un momento en el que tienes que empezar a devolver el préstamo, pero tus Correcto. ingresos no es que no sean lo suficientes como para devolver el préstamo, ¿vale? O sea, tu punto de equilibrio, de hecho, tuvo que subir porque tenías ahora otro préstamo, sino que seguías abajo. ¿Qué pasa ahí en ese proceso? Pues ahí es cuando, en el segundo cierre, me di cuenta de que no iba a llegar, hice números con el coaching financiero, me dijo, mira Pedro, ponemos solución a esto o te vas a ver, o te van a empezar a embargar los bancos, o van a tomar medios judiciales contra ti, porque en el momento que uno no tiene para pagar, no tiene, o sea, no puedes sacarlo de ningún lado. Y así fue. 3 meses antes de que llegara la situación en la que me encuentro ahora, pues ya cogimos a una abogada que me habían recomendado. Yo me había enterado de la ley de la segunda oportunidad, pero además de chiripa por Facebook, que se había anunciado un gabinete de no sé qué provincia. Me parecía al principio un poco extraño, como que raro, ¿no? Que te exoneren así las deudas y no sé, me pareció un poco raro, pero lo comenté con uno de mis clientes que tiene una correduría de seguros utiliza mucho a esta letrada para algunos casos en concreto
Y me puse en contacto con ella y evidentemente me estuvo explicando que sí, que yo podía cogerme la ley de la segunda oportunidad. Entonces, antes de que llegara la sangre al río, lo que hicimos fue prepararnos para eso, para que no llegara la sangre al río. ¿Qué hicimos? Lo primero, hay varias opciones, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es ir de buen rollo, pero siempre con una persona, con un letrado. Aunque ella, es verdad que ahora, hoy en día, trabaja para toda España, porque se redacta una carta y le dices tu situación actual, ¿no? Pues que va a llegar un momento en que no vas a poder hacerte cargo de los pagos y pides una reestructuración de tu deuda o una moratoria, ¿vale? En nuestro caso, pedimos una moratoria de unos cuantos meses para ver si iba recuperándome, para poder también, porque claro, esto al final es un bucle. Si no dejas de pagar, es casi imposible de que tú puedas acceder al marketing, que puedas promocionarte, que no llegas a todos los gastos, ¿no? Entonces, era evidente que teníamos que parar los gastos por algún lado. Entonces, lo dejamos claro, dijimos que no íbamos a poder pagar en cierto tiempo y que nosotros, ella redactó en este caso una serie de condiciones que podríamos asumir. El banco se negó, yo trabajo para dos entidades, se negó, evidentemente ya lo teníamos claro que se iban a negar. Renegociaron, quisieron renegociar ellos, esto fue un tira y afloja, pero en este caso mi abogada también vio claro que o me acogía a la ley de la segunda oportunidad o por mucho que, por los números que ellos querían, que tampoco me salía, no iba a poder pagar los préstamos y los ICOs, ¿no? Entonces ya tiramos a la ley de la segunda oportunidad. O sea, primero intentaste negociar con el banco y una vez que el banco no permitió esa negociación, o sea, te acogiste a la ley de la segunda oportunidad. Sí, es muy importante, además es muy importante que tú vayas de buena fe. Tú vas, explicas tu situación, que se redacte, que te lo cuñen, como que ha sido, eso es importantísimo, o que le han recibido la carta, en el caso de mi letrada que trabaja para toda España, y es muy importante de que tú has ido con toda la voluntad del mundo y que no te estás negando a pagar, estás intentando renegociar, eso es súper importante para el primer paso que tienes que dar. ¿Y en qué consiste esto de la segunda oportunidad? ¿Qué es? Vale, la ley de segunda oportunidad es que tu deuda, por decirlo de alguna manera, hay dos opciones, ¿vale? Si me veis que me giro es porque tengo aquí una especie de chuleta que me hizo mi letrada ayer, ¿vale? Hay una opción que tú, como hemos dicho, explicas al banco tu situación, entonces el banco, como seguramente te dice que naranjas de la China, pues tú lo que haces es que presentas al juzgado como una demanda, ¿no? O sea, abres como un proceso judicial donde tú presentas esa ley que está en el BOE. Tienes dos opciones. Con esa primera opción tienes dos opciones. O te vas, o sea, tú lo tiras a trámite y el juez dice, bueno, pues en esta primera opción, si solo tienes un acreedor, es decir, un banco, tienes la oportunidad que si el 80%, si tú ya tienes pagado el 80% de la deuda, te hace un plan de pagos y te exonera, o sea, un plan de pago durante 3 años sobre el salario mínimo interprofesional, que son más o menos un 30% del salario mínimo interprofesional durante 3 años. Tienes un administrador concursal, eso sí, que te controla totalmente lo que haces, dónde gastas el dinero, dónde no lo gastas. Pero a partir de esos 3 años se exonera todo lo que deba. Fuera. Esa es una opción, ¿vale? Luego tienes otra segunda opción, que es que si tú tienes bienes, tú haces una dación en pago, es decir, pues tengo una deuda, vamos a poner, de 70.000, tengo un apartamento, yo qué sé, donde sea, que vale 50.000, tú das una dación en pago y esos 20.000 que sobran te lo exoneran, ¿vale? Mucha gente se preguntará, ¿y ese dinero quién lo pone? No lo pone nadie, se desaparece. Ni lo cobran los bancos, ni el Banco de España se hace cargo, ni nada por el estilo, ¿vale? Vamos a poner mi caso. Mi caso, yo tengo una vivienda habitual, solo tengo una vivienda y tengo dos acreedores, dos bancos, uno donde tengo una hipoteca
y otro donde tengo ICOs, ¿no? Que eso le puede pasar a mucha gente, que tengamos deudas en varios bancos. Pero tú no quieras perder tu casa. Hay una ley ahora que puede blindarte la casa, la letrada, una ley que ha salido ahora que no te pueden tocar la casa, la deuda sigue, ¿vale? Entonces ahí tienes dos posibilidades, que es la que yo he cogido. El administrador concursal está siempre, Sí. en caso, ¿vale? Porque es el que a partir de ahí da la cara. Tú date cuenta que hasta que se admite a trámite todo esto, tú ya dejas de pagar. Tú ya has avisado al banco, la letra hace redacta un escrito y tú ya le dices a los bancos que vas a dejar de pagar todo. Entonces, desde ese momento, los bancos tienen empresas que para recaudar, o sea, que no dejan de llamarte compulsivamente. Bien, como a partir de ahora, no sé si lo sabrá mucha gente, a partir de la 7ª llamada de cualquier empresa, es acoso. Hemos tenido que denunciar que dejen de llamar por teléfono y han dejado de llamar. Pero hay que interponer una demanda al banco, porque aunque el banco no sea el que llame, está llamando la persona esa en nombre de X banco, ¿vale? Llamo en nombre de tal, llamo en nombre de quien sea. Vale, todo eso pues supone un estrés importante, o sea, porque estás todo el rato, ¿no? Aguantando el tema. ¿Qué pasará en mi caso? En mi caso, pues yo tengo la vivienda que la quiero conservar. Entonces, mi vivienda vale X por la tasación, hacer una tasación, o la hago yo privada, que es lo más normal, porque el banco ya no pinta nada, o la que quedó concursal llama a un tasador y dicen, vamos a tasar el piso de Pedro. El piso de Pedro vale 50.000 euros, vamos a poner. Vale, esos 20.000 euros que quedan, haces un plan de pagos. Te hace el juez, dictamina un plan de pagos. Igual, el 30% del salario mínimo interprofesional. Pero en este caso, en vez de 3 años, son 5 años. ¿Qué quiere decir? Que los bancos de ese 30% que normalmente se acogen, porque ellos luego lo impugnan por tu tema de la declaración de la Hacienda, que ojalá sea así, porque mis últimas 4 rentas, pues las 2 últimas rentas de pandemia, imagínate, van a ver con cromos el dinero. Pero se tienen que repartir todos los acreedores, y cuando hablo de acreedores hablo de bancos, tarjetas de crédito, tarjetas de, yo qué sé, o créditos incluso de Cofidis, etcétera. Todo lo que se debe, el Banco de España le envía un informe al juez, esto debe Pedro. De ahí hacen un 30% de pagos, que se queda una cuota que tú pagas durante 5 años y lo que quede se exonera. Todo, fuera. Y a partir de ahí empiezas de cero. Entiendo, Pedro, que habrá unas condiciones para acogerte como que tu proyecto haya sido rentable en algún momento. No, al contrario. Ellos te dan esa oportunidad de exoneración por tu insolvencia de pago, independientemente de que tú hayas podido ser más o menos solvente, porque evidentemente es muy difícil de demostrar, sobre todo en los gimnasios, porque hay muchas subidas y bajadas, y sobre todo cuando estás empezando. Entonces, ellos no se basan en eso. Ellos se basan en que hay una ley que si tú te acoges en el momento adecuado, tiran adelante. Porque luego en esos, como te he dicho antes, en esos 5 años, si sigues teniendo una persona que te está controlando el dinero, si esa persona ve que tu negocio no funciona, lo cerraría, pero te exoneraría ya de la deuda también. Al final lo que se busca es, en mi caso, yo quiero pagar, no quiero deshacerme de los pagos, ni mucho menos. Lo que sí que quiero es continuar con mi negocio. Entonces, yo nunca me he negado a pagar y, de hecho, ahí están los escritos que tienen los bancos. A partir de ahí, pues, ahora tiene el acreedor concursal, el que da la cara por mí y el que gestiona con los bancos y con el juez, cuando salga el trámite, todos estos números. Que evidentemente, como tú has dicho, los requisitos son muchísimos papeles, porque como tengas un error, te lo tiran para atrás. O sea, tiene que ser una persona muy, muy, muy... experta en el tema. Con mi letrada, que es muy experta, porque cualquier error te lo tiran para atrás. Y evidentemente se complicaría la cosa, pues yo lo hice con antelación, si son ellos, el banco, que llegaras a... que no hubiera hecho como yo, que a 2 meses o 3 vistas hablo con los bancos, que llegues a una situación de impago total porque
no sabes esto, llegas ya no puedes pagar. Entonces, ellos son los que te tiran a pleito a ti. Ahí sí que ya te subgastarían el piso o entraría ya a embargarse, Pedro, evidentemente. qué es para ti ser empresario? Ahora mismo una cruz. Totalmente. Ahora mismo es una cruz. Totalmente, sí. No me lo esperaba, sí. No me lo esperaba. Pero bueno. Eh, ¿Qué has, a día de hoy, diciembre de 2022, qué una o dos cosas tienes claro que harías diferente? bueno, pues sobre todo me hubiera formado un poco en cómo gestionar mi negocio. Lo tengo súper claro. Porque incluso hasta el día de hoy hay cosas que se me escapan. Me hubiera formado, me hubiera puesto las pilas en administrar mi negocio bien, porque también eso ha influido mucho también en muchas pérdidas. Y luego, sobre todo, haber llevado, si no hubieran pasado estas historias, pues haber llevado siempre un seguimiento de campañas, de gestión de mi negocio totalmente, de arriba a abajo, claro. ¿Qué áreas consideras, después de la experiencia que has tenido, que es donde más se falla en el tipo de negocio que tienes tú, tanto tú como en otros compañeros, donde más fallos ves o donde menos conocimiento? Y sobre todo la gestión de todo, del negocio. Encontrarte también con buenos profesionales, porque a mí me han salvado muchísimos buenos profesionales. Pero tienes que, al igual que otros, por, por pura necesidad mía, y a lo mejor ellos lo han visto así, se han aprovechado de mí, que también lo saben. ¿Cómo se gestiona emocionalmente? Porque esta pregunta creo que es interesante porque, claro, cuando estamos en una ley de la segunda oportunidad, cuando nos estamos viendo que vamos a llegar ahí, que endeudamos y cada vez tenemos más deuda y no somos capaces de pagarla, el hecho de buscar buenos profesionales, los buenos profesionales cuestan dinero. Lo tienes que gestionar también con ellos, también, con un plan de pagos y que se fíen de tu persona, claro, porque tú no puedes demostrar en esa situación de impagos, tú imagínate que te viene la letrada y te dice, vale, son 4.000 euros. Digo, si estoy en la segunda oportunidad, ¿no? ¿Cómo te voy tienes que gestionar un plan de pagos? Normalmente, en este caso, en el mío, sí que se ha podido hacer. Gestionar un Y plan de pagos a largo plazo, pero bueno, sí que me va a merecer la pena si al final consigues que salga todo esto adelante, claro. voy a encaminar la recta final. Lo primero, lo suelo hacer al final, ¿vale? Lo que te voy a decir ahora, pero siento que tengo que decirlo ya. Pedro, te quiero dar las gracias de verdad, de corazón, con la mano puesta en el corazón, por exponer tu caso. Como hemos iniciado el directo, en redes la mayoría de cosas que salen solo son éxitos y la realidad empresarial es que hay muchísimos más fracasos que éxito. Fracasos totales, o fracasos temporales o fracasos parciales. Yo en tu caso particularmente, sinceramente, no creo que sea un fracaso, sino que algunas veces pues se juntan una serie de condiciones que te pillan como te pillan y es que no puedes hacer nada. O sea, Que no puedes hacer nada realmente, te ¿no? han cerrado el negocio, es un tema externo, te han puesto una obra que no estaba prevista y no se puede entrar a tu calle, es un tema externo, o sea, son pues estas cosas de, no sé si decir del azar o de qué es. Luego seguramente, como tú has dicho, pues hubieron errores en la gestión, hubieron, siempre hay errores en todo, pero te quiero dar las gracias por irte con esta humildad y con esta facilidad con la que has expuesto un caso tan complicado. Seguramente habrás pasado o estarás pasando una época Sí. emocionalmente muy complicada y hacerlo públicamente para que otros compañeros puedan, lo primero, ver que esto son cosas que pasan, que no pues, pasan en las películas. Y lo segundo, que nos enteremos de que existe una cosa que se llama Ley de la Segunda Oportunidad, que si alguien la necesita, por favor que se informe, que contacte Sí. con Pedro. Sin ningún tipo de problema, porque ya os digo que mi letrada trabaja para toda España incluso, o sea, aunque estamos en la provincia de Alicante, trabaja para toda España, incluso tiene casos en Málaga, en Coruña,
De verdad, si os podéis poner en contacto conmigo a través de vosotros, como queráis, no hay ningún tipo de problema, o por mi correo electrónico, que esta persona sabe lo que está haciendo, si no, no lo diría, evidentemente, porque como tú bien dices, no solo lo pasas mal a nivel económico, sino que, bueno, pues, a nivel emocional es brutal. Y imagínate familiar, claro. Pues nada, eso, lo que te comentaba. De verdad, gracias por la exposición. Estoy seguro que esto le va a ayudar a mucha gente. Vamos a hacer porque le llegue a mucha gente. No es un tema agradable de hablar, pero es que, bueno, la vida no son solo cosas buenas. Esto es ni más ni menos que la realidad. Y una persona que hay muchos, hay cientos de centros que han tenido que cerrar, cientos de centros que en nuestro sector que están con deuda porque se solicitaron ICOs que no se han podido pagar. Yo me acuerdo perfectamente. Para mí fue una decisión, es que me acuerdo perfectamente en aquellos meses, el decir, mantenemos, no mantenemos, mantenemos. Habíamos hecho nuestros test de estrés mes tras mes, víamos cómo iban reduciendo. Nosotros somos una empresa, o sea, la parte que yo gestiono de clubes, somos una empresa súper sana, que no llegamos con deuda, no tenemos ninguna deuda, pero claro, hay un momento que tienes la puerta abierta y todos los meses, todos los meses y todos los meses mantuvimos ciertos temas online, lo que nos hizo, y mucha atención al cliente, lo que nos hizo no poder mandar a todo el mundo al ERTE. Y me acuerdo perfectamente de aquella decisión de pedimos ICO o no pedimos ICO, y me acuerdo que me decían, pide ICO, y yo siempre decía, no, es que los ICOs hay que devolverlos. Y esto no sabemos cuánto va a durar. ¿Vale? Así que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias. Última pregunta. Te Claro. vamos a subir, te vamos a subir a una nave espacial, te vamos a enviar a Marte, ¿vale? Y alguien se va a encargar de tu negocio. Eso sí, una vez que te enviemos, no vas a poder tener ningún contacto con la Tierra. El único contacto que vas a tener es un contacto direccional Tierra-Marte, no Marte-Tierra, en el que te van a enviar un cheque en base a lo que consigan en los ingresos de tu negocio. ¿Qué dos, tres consejos le darías a la persona que dejases gestionando tu negocio? Sobre todo que fuera consciente de que el dinero, igual que entra, sale, con lo cual hay que gestionar muy bien todos los gastos del centro y, y bueno, sobre todo no parar nunca aparte de la atención del cliente, no parar nunca de buscar clientela, porque igual que te entra la gente, se va. Y fidelizar a la gente también cuesta trabajo, mucho. Perfecto, Pedro, pues te deseamos hago voz por la comunidad porque estoy seguro que todos los que escuchen este directo, te deseamos que dentro de un año podamos tener otro directo Ojalá, ojalá, cuando queráis. eh, en el que nos digas que sigues con tus instalaciones abiertas, en el que nos digas que estás pagando tal y como quieres, que no es que quieras dejar de pagar, es que estás pagando tal y como quieres, y que esa segunda oportunidad te ha llegado, tienes tu centro completo y nada, de verdad, en lo que podamos ayudar, estamos aquí. Muchísimas gracias por haber expuesto tu caso. A vosotros porque además, pues eso, lo que has comentado al principio, ¿no? Pues son momentos complicados, contar esto tampoco es agradable, ¿no? Porque no es agradable, pero al final es la realidad que estoy viviendo y es una realidad que tengo que intentar solventar, ¿no? Y de aquí, pues, lo que le aconsejo a la gente que se está encontrando en alguna situación parecida, porque al final cada uno sabe la que tiene, ¿no? Que sea previsor, y que no deje las cosas al azar en los números, que al azar no, porque como te he comentado, y esto pasa en todas las posiciones, un día estás aquí, el otro estás aquí, y no puedes prever lo que el futuro, ojalá pudiéramos saber lo que nos va a ocurrir de aquí a cierto tiempo. Muy bien, pero por lo menos las cosas que sí que se pueden controlar, que estén bien controladas. Sí, eso sí. Pues muchísimas gracias, al igual que si alguien está pasando esta situación o cree que la va a pasar en algún momento dado, pues nada, se pueden poner en contacto conmigo.
tiene los datos Fitness Plus Secret, o sea que le podéis pedir tanto a Jessica como a Fran mi número incluso de teléfono, no tengo ningún tipo de problema. Y nada, a vosotros pues agradecer que nos hayamos hecho, en mi caso, eco de esta situación y os hayáis preocupado por lo menos porque nos hayáis dado voz, ¿no? A aquellos empresarios que nos vemos un poco en la sombra, ¿no? O apartados de los grandes, ¿no? Negocios, que yo me alegro que a la gente le vaya bien, evidentemente. Pedro, de corazón, muchas gracias. Con esto Igualmente, feliz año. cerramos el directo. ¡Feliz año a todos! Adiós, feliz año.